Shalom. Lo que nos trae aquí es un tema delicado. Es algo que lleva pasando desde el 24 de febrero de 2022. La operación militar especial que la Federación Rusa ha ejercido en nombre de la desnazificación y evitar que Ucrania se vuelva un estado proxy de Occidente para atacar gratuitamente a la Federación Rusa sin recibir ningún daño directo, ha causado que obviamente mucha gente no solamente saque su rusofobia, sino que también lance toda clase de comentarios racistas, irracionales, que sobre todo demuestran que la desnazificación es necesaria, y no solamente que la haga Rusia, sino que las propias potencias europeas lo hagan en su propio suelo, ya que el germen del nazismo pues aún sigue presente en muchas sociedades. Pero principalmente no voy a decir que la Federación Rusa son unos santos infalibles que han hecho todo bien. Todos los países tienen sombras y luces, todos, y el que diga que no está mintiendo. Incluso los países más recientes tienen sus sombras y sus luces. Pero, ¿cuál es el detalle con la operación militar especial? Que tienes a dos extremos de cada lado. Tienes a los tanquis, gente trasnochada, pseudo socialista, que aún cree que la Federación Rusa es la extinta Unión Soviética, cuando en realidad Rusia se acerca más hoy a ser un reino cristiano medieval, bastión de la ortodoxia, antes que ser la potencia socialista que era hace 50, 60 años. Y por el otro lado tienes a los que se les llama vulgarmente nafos, que es a la gente que defiende sin ninguna especie de razón real o inteligente a la OTAN y a Occidente, tratando de satanizar todo lo ruso. Me he encontrado bastantes canales nafos y bastantes canales tanquis. Y si me preguntaran a mí cuál es mi postura, yo les diría sin ningún problema, yo estoy a favor de la desnazificación de Ucrania, porque no solamente Ucrania es un asilo de neonazis, sino que también el propio régimen Maidán ha cometido bastantes atrocidades contra la población rusoparlante de Ucrania. Y hay canales como el canal Orthodox Church que han subido videos a internet y les han sido censurados. Así como también algunas páginas sobre la Iglesia Ortodoxa se dedicaban a hablar de la persecución sistemática, violenta y genocida que estaban recibiendo por parte del gobierno de Ucrania. Y los ucranianos venían con Occidente a hacerse las víctimas, mientras que del otro lado, a sus espaldas, estaban matando y crucificando a sacerdotes ortodoxos por simplemente negarse a decir viva Ucrania, que hoy en día tiene el mismo tenor que decir viva el pintor austriaco, aunque la gente quiera hacerse la tonta. Principalmente el problema es que en este caso ha sido la Federación Rusa quien ha decidido llevar la iniciativa de este problema. Porque si a ti, supongamos que tienes una casa muy bonita, llena de gente, llena de cosas bonitas, y tienes un vecino al otro lado de la calle al que no te agrada y no le agradas. Y este vecino trae a gente que no te quiere y la va trayendo hasta afuera de tu casa, afuera de tu puerta, y no te deja salir. Esa es la posición que ha tomado Occidente hacia Rusia, ya que mucha gente aún ve a Rusia como la Unión Soviética, pero no es lo mismo. Incluso el propio gobierno ruso lo ha dicho, que ellos ya no quieren nada que ver con la Unión Soviética, no por nada. Incluso muchos nombres que antes tenían nombres comunistas se les ha cambiado a sus nombres clásicos que tenían antes de la Unión. Incluso la sociedad rusa ha cambiado, ya no es esa sociedad en su mayoría de convicciones comunistas y
trabajadores unidos por las ideas del socialismo y la revolución. Ahora la gente es cristiana, ortodoxa, en su gran mayoría. En otros lados como Chechenia son musulmanes. Y ahora pues la gente ya puede llevar un poco lo que cree y lo que siente con más libertad. Porque la Unión Soviética, pues vamos a ser sinceros, sí perseguía a la gente que no tenía los ideales de la revolución. Aunque también tenían cierto nivel de tolerancia, pero esta tolerancia era muy de dientes para afuera. Pero ¿cuál es el problema con los NAFOs? Principalmente el problema con los NAFOs es que han empezado a satanizar todo lo ruso, sin ninguna fuente que realmente lo respalde. Y es que voy a ser bastante objetivo y no me importa si algún NAFO se ofende. El armamento soviético es muy superior al de la OTAN. Por algo muy simple, el armamento de la OTAN jamás ha visto acción. Al menos no tanta como sí lo ha visto el armamento soviético. Y sí, el armamento soviético ha tenido pérdidas porque ningún arma es invencible o infalible. No existe el mejor avión, no existe el mejor tanque en el sentido de que jamás lo pueden derribar o nunca se le acaban las balas, puede destruir 700 cosas de un solo botón. Eso no existe, eso es marketing y propaganda. Y Rusia es la primera en decir que sus vehículos tenían problemas. Por ejemplo, cuando el T-72, el tanque por excelencia, estaba siendo producido, se dieron cuenta de que no solamente el blindaje frontal era demasiado inconsistente, sino que también las orugas solían tener problemas de durabilidad, debido a que en el campo traviesa se solían zafar de las ruedas del tanque, así como también solían romperse directamente. Pero obviamente con el paso del tiempo y con la experiencia bélica fueron arreglando todo eso, cosa que la OTAN no ha hecho. Y esa es una de las razones por las que el armamento de la OTAN en esta operación militar especial ha fracasado tan vilmente. Tenemos cientos, tenemos toneladas de videos de Bradleys, de camiones, de Abrams, de tanques, Leopard, de Marder, de los vehículos de la OTAN que se les ocurra de la Guerra Fría modernos, siendo miserablemente destruidos. Y uno podría decir, Joshua, te estás contradiciendo, tú mismo lo dijiste, nada es invencible. Pero es en el fragor de la batalla que este equipamiento está demostrando ser ineficiente. Sobre todo tanques como el británico Challenger 2, que incluso los propios ucranianos lo han bautizado como el Tiger moderno. Y no precisamente por cosas buenas. El Tiger alemán tenía el problema de no solamente tener una transmisión malísima, que solía atascarse y romperse después de recorrer mucha distancia en mucho tiempo, sino que también su cañón solía ser bastante impreciso, solía atascarse y además su blindaje a veces solía generar mucha metralla después de varios impactos, metralla hacia adentro. Y eso obviamente para una tripulación de tanque es mortífero. Pero sin duda un canal NAFO que me llamó la atención por las sandeces que dijo se llama Trufault, Historia Militar. En un video que hablaba sobre el T-55-64, que es un tanque experimental serbio en el que fusionaron el chasis de un T-64 con la torreta de un T-55, lo intentaron. Solamente se hizo un ejemplar y hablaron de este como si fuera un tanque que Ucrania fuese a producir, además de decir que el motor y que el tanque en general es un asco como todo lo soviético. Y yo le pregunto a Trufault si el motor del T-64 es tan malo y si el T-64 es un tanque tan malo, ¿por qué es el tanque principal de Ucrania? Y porque es el que los ucranianos han considerado el mejor tanque de la guerra. E incluso los propios rusos consideran sus T-64, los pocos que tienen, que es la variante BV que tienen ambos países, y además Ucrania tiene otra versión que es la VM Bulat. Déjame ver si se llama Bulat, sí. Y además incluso estaban trabajando en una versión con torreta no tripulada que se llama T-Rex.
Y también incluso trabajaron en, en otras modernizaciones del T-64. Y decía que el motor es una basura. Y temo decirle a Trufault que eso no es cierto. Y de hecho, el motor es tan bueno que incluso la OTAN, mediante espionaje, lo copió para que los tanques de la OTAN tuvieran un motor igual de fiable y potente. Sumando el tema de que el T-64, al ser mucho más liviano que los tanques occidentales, excepto el Leopard 1, tenía una muchísimo mejor fiabilidad, peso-potencia. Además de que incluso ya en fase de prototipo, siendo el Object 430 y 432, había demostrado ser un tanque muy superior a sus contemporáneos de la época, que eran el M60 y el Centurion, así como también el Leopard, sumando también otro detalle. Vamos a sumar muchas cosas porque hay de verdad mucho que decir de este tanque, que es una maravilla tecnológica. Ellos incluso consideraban que el T-64 no podía ser vencido por los tanques de la OTAN de la época, hasta tal punto de que tuvieron que capturar algunos que se les dio a otros países satélites de la URSS para poder entender cómo funcionaba esta nueva arma de los comunistas. Pero de verdad, algo que sí me hace mucho ruido es de dónde saca Trufault que el motor era malo. Porque de verdad todas las fuentes soviéticas, ucranianas, incluso alemanas, dicen todo lo contrario. Y esto demuestra una simple cosa, que los nafos no piensan y que los nafos prefieren creerse propaganda antes que revisar los datos. O sea, incluso los propios ucranianos no piensan deshacerse del T-64 porque lo consideran el mejor tanque, incluso el mejor tanque soviético. Y de hecho, un dato curioso, el T-64 es más ucraniano que ruso, porque los BV se hicieron principalmente en plantas ucranianas, no en plantas rusas. Y por eso incluso con los pocos ucranianos que he hablado, porque no he tenido el placer de conocer a muchos, salvo a dos, uno en un foro me platicó que el T-64 es un tanque ucraniano. Y que incluso él había dicho que en un foro de War Thunder debían proponerlo como un tanque ucraniano y no como un tanque ruso. Y pues tiene sentido. Pero en general, regresando al tema de los nafos. El T-64 y los nafos, y bueno, todos los tanques soviéticos en general, son víctimas de mucha propaganda. Y los nafos en general se han dedicado a esparcir bulos, fake news, usar memes como argumento, así como la misma gente que dice que Francia se rinde en las guerras simplemente porque en la Segunda Guerra Mundial fueron vencidos fácilmente, a pesar de que Francia es el país que más guerras y batallas ha ganado en la historia de la humanidad. No puedes tomarlos en serio, cuando de hecho la propia evidencia gráfica y documental les da un baldazo de agua fría. Y en el caso de los tanquis, el problema con ellos es que cometen el mismo error, satanizar todo lo occidental y aplaudir todo lo ruso. Hay que reconocerlo también. Y por ejemplo, un problema que sí tenía el T-64 es que su cañón y el autocargador, sobre todo las primeras versiones, tendían a atascarse. Este error fue corregido después. Pero hay que decirlo, hay que ser honestos. Y esa es la razón por la que yo siempre he dicho que uno, antes de tomar posturas en un conflicto como si esto fuera un partido de fútbol, uno siempre debe basarse en los hechos.
¿Y cuáles son los hechos de esta operación militar especial? Que simplemente Ucrania ha perdido la guerra completamente. La ha perdido desde el primer minuto. Y uno podría decir, pero Rusia no ha cumplido sus objetivos. Ya los cumplió. El Donbass ha sido completamente tomado. Los ucranianos obviamente se están resistiendo. Y eso es normal en todas las guerras. Digo, los alemanes no ganaron la Segunda Guerra Mundial después de haber tomado toda la parte occidental de la Unión Soviética. Los rusos se resistieron y los mandaron a Berlín y marcharon sobre Berlín triunfantes y después cometieron un montón de crímenes de guerra, igual que los aliados occidentales. Y luego se dividieron el país y nació la Bundesrepublik y la Deutsche Demokratische Republik. Perdón mi alemán si algún alemán me escucha. Pero los NAFOs y los tanquis no entienden los hechos. Ellos prefieren basarse en fake news, en propaganda, antes que verdaderamente en los hechos. Hay un canal que se dedica a hablar de una manera bastante objetiva el tema del conflicto y suele dar actualizaciones constantes. Lamento ese perrito, Latinoamérica. Y es un canal que se llama El Diario de Guerra de Zarzops. O solamente búsquenlo como Pepe Zarzops. Es definitivamente uno de los... el único canal en habla hispana que habla de la guerra, de las guerras en general, del conflicto en sí como concepto y sobre todo de esta operación militar especial de la manera más objetiva, imparcial y sobre todo fría. Y te lo habla como si fuera un conflicto, porque esto es un conflicto. Uno podría decir, es una operación militar especial. Lo sé, lo es. Pero es un conflicto entre dos estados legítimos, formales, instituciones y ejércitos. No es un conflicto como lo sería entre un país y un grupo de terror o un grupo del crimen. Así que por eso yo recomiendo tanto el canal de Pepe Zarzops. Si Pepe Zarzops me escucha, un abrazote a ese caballero, de verdad. Mi ídolo. Y también otra recomendación que yo haría sería dejar los sesgos, dejar las posiciones, que si tú eres pro-ruso, que si tú eres pro-ucraniano, que si tú eres pro-OTAN, dejar todas esas tonterías. Las guerras no son fútbol. Las guerras no son partidos de hockey, no son partidas de captura a la bandera, no son torneos de Fortnite. Hay gente allá afuera sufriendo, muriendo en nombre de causas nobles, pero también de malas intenciones.